Señoras y señores, he pedido una corta entrevista con el presidente de la República, Juan Orlando Hernández, porque hay unos temitas importantes, así que lo distraemos unos 10 minutos de su itinerario, de su agenda el día de hoy, mostrando primero la forma como la empresa de transporte Tedesco empezó ya a montar los contenedores que contienen los hospitales móviles que van para San Pedro Sula y para Tegucigalpa. Ya comenzó este operativo que, como insistíamos nosotros, este equipo debe haber salido desde hace tiempo ya a los lugares donde se va a instalar. Ahí se puede haber hecho todas las inspecciones del caso. Bueno, tengo al presidente de la República. Presidente Juan Orlando Hernández, esta cosa de los hospitales, ¿qué sabor de boca le deja a usted a estas alturas cuando ya ve que se están movilizando a los lugares donde se van a instalar? Saludos, don Rodrigo, y saludos a todo el equipo de Abriendo Brecha, y obviamente un saludo especial al pueblo hondureño que nos está viendo y escuchando el día de hoy. Este tema de los hospitales, para mí, voy a sentirme satisfecho o indignado en términos definitivos hasta ver que estén ya instalados, integralmente funcionando, con equipo nuevo por completo, todo el hospital, y que esté certificado por los biomédicos diciendo que está en excelentes condiciones. Ahí me sentiré satisfecho. Por el contrario, ahora me deja un sabor de boca un tanto amargo la tardanza, la falta de información en términos puntuales, reales, de tiempo, todos estos trabas que hemos tenido. Y el otro tema es que si bien la gran mayoría del equipo podría estar en excelentes condiciones, de acuerdo a lo que someramente se ha visto, pero obviamente se ha unos equipos que son una ofensa para el pueblo hondureño. Espero que el proveedor cumpla tal como dice el contrato, llave en mano, que significa que estén funcionando en las mejores condiciones, de manera integral cada hospital, y desde luego, don Rodrigo, con equipo de primera. Sí, ahora el asunto, los trajes han venido a dar un complemento perfecto, es decir, hemos visto la cantidad enorme de gente que va a los trajes. Los trajes vinieron a descongestionar, a quitarle presión a los hospitales y además a ampliar la cobertura de atención, ¿verdad? Ahora, hay algo que sí me preocupa a mí, presidente, es que en esta última reunión de la mesa intersectorial hablan que las empresas tenemos que poner triajes. No todas las empresas tenemos capacidad para poner un hospital triaje, presidente. Puede una empresa que tiene gran calibre, pagamos las instituciones bancarias, las maquilas, pero no todas las empresas estamos en condiciones de poner un triaje en nuestras instalaciones. Ya son un triaje y las palabras mayores. Bueno, en primer lugar debo de decir que lo que hemos impulsado en materia de centros de triaje o centros de atención para COVID, más los centros de aislamiento, si hacemos la diferencia, un centro de aislamiento es como el que está en el gimnasio de la Universidad Autónoma, un centro de triaje es como el que está en la Universidad Católica o el que está en el sector, en el edificio, perdón, en la iglesia CCI o en el Colegio de Ingenieros de San Pedro Sula. Pero también las brigadas saliendo a los barrios y colonias, acercando la salud a la gente, han causado un gran impacto. Anoche miraba un estudio de epidemiólogos expertos aquí del país diciendo que cuando aparece ya la figura de los trajes de los centros de aislamiento que se echan a andar, y cuando aparece inclusive un poco más antes el tratamiento maíz, el tratamiento catracho, usted mira la tasa de letalidad bajando y bajando y bajando en Honduras. El otro fenómeno que es evidente en los últimos días es que los hospitales hace 4 o 5 semanas, por lo menos los hospitales de Tegucigalpa, de la capital y de San Pedro Sula, se les ponían más camas y llegaban más pacientes aún. Pero ahora tenemos más camas disponibles en la gran mayoría de los hospitales, es decir, camas que no están ocupadas. Quiere decir que este conjunto de medidas ha causado un impacto positivo en la reducción de la presión a los hospitales, y en ese sentido
le hemos propuesto a la Asociación de Municipios de Honduras que junto con la iglesia, junto con organizaciones de buena voluntad, se monten centros de atención para COVID o centros de trajes, centros de aislamiento, el tema de las brigadas en todos los municipios del país. Y para eso están dedicando 450 millones de lempiras. Ahora bien, el compromiso que se ha hecho con el sector privado es que cada empresa mediana y grande pueda tener un centro de triaje en cada una de sus instalaciones. De repente, unas empresas, por el volumen de personal que manejan o por sus instalaciones, podrán tener o no la capacidad de tener un centro de triaje, pero al final de lo que se trata es que las personas que lleguen a trabajar a esa empresa, si son 10, si son 20, si son 50, repito, para las empresas medianas y grandes, puedan tener la asistencia del Seguro Social en coordinación con la empresa para poder revisar a las personas y poderles orientar, vaya a este centro asistencial, a este hospital, o aquí está el tratamiento maíz, usted no tiene que regresar a trabajar hasta que ya esté curado porque le vamos a dar este tratamiento maíz. De tal manera que eso lo va a reglamentar, don Rodrigo, el Seguro Social con el COEP, las cámaras de comercio, pero existen empresas que por el volumen de personal que manejan, por ejemplo, hemos podido ver las maquilas, el sistema de triaje que han montado, para el trabajador significa una enorme confianza, porque le están diciendo cómo está su temperatura, cómo están sus síntomas, y ahí nomás, si sale un síntoma, inmediatamente al tratamiento. Presidente, quiero hacerle una pregunta sobre el tema de la economía. Mucha gente del sector empresarial manejó mal, creía que la economía se iba a reactivar hoy lunes. Yo hice un comentario el día viernes y lo comencé diciendo, en pleno apogeo de la pandemia es un riesgo reabrir la economía, pero al mismo tiempo, como empresa, también entendemos que la economía no puede estar cerrada indefinidamente. Ahora, hay una pedagogía para recuperar la economía que es, para recuperar la economía, primero tenemos que evitar la propagación del virus. Si no entendemos eso, estamos perdidos. Hoy la mesa intersectorial lanzó un comunicado que dice que ya tienen un acuerdo con el gobierno para reabrir la economía. ¿Qué día piensan ustedes que estamos en condiciones para reabrir la economía en la fase 1? Primero, don Rodrigo, yo quiero decirle al pueblo hondureño, a través de este potente canal, este programa tan visto y escuchado en Honduras, que la salud es primero. Pero la atención de la salud y la atención a la economía van de la mano. Si descuidamos la economía, considerando que somos un país que está siendo severamente afectado en cuanto a la caída del Producto Interno Bruto, en cuanto al cierre de muchas empresas, principalmente las pequeñas, pérdida de muchos empleos, principalmente también pérdida de ingresos para la gente que vive del día a día, una enorme cantidad de trabajadores que están en condición de suspensión laboral y que desde el Estado, el gobierno ha decidido darles una cantidad de dinero, más el empresario, más el régimen de aportación privada, pero también tenemos empleados de la maquila que tenemos que darles dinero y también junto con el empresario de la maquila sostener a ese trabajador, pero no tiene el mismo ingreso que tenía cuando tenía la oportunidad de estar trabajando. Luego también tenemos una enorme caída en los ingresos de los municipios, del gobierno central. Tenemos también un serio problema en cuanto a que si no recaudamos recursos, es imposible sostener el aparato de salud y de seguridad para seguir atendiendo a la pandemia. Entonces, esto tiene que ir de la mano y tiene que existir una serie de compromisos básicos para que tengamos la garantía de que esta apertura le dé certidumbre al mercado, le dé certidumbre a la población, a las familias, al individuo, certidumbre dentro de lo que cabe en esta pandemia para poderse programar en lo que viene para enfrentar esta nueva realidad. Por ejemplo,
habrán negocios que ya no serán prósperos. Y esa persona, esa empresa tiene que pensar, investigar y hay que orientarla para ver a qué otro negocio se puede dedicar, porque habrán muchas otras opciones de negocios que en esta nueva realidad sí van a ser rentables. Y habrán negocios que van a ser golpeados, que tienen la necesidad de reinventarse, como cada uno de nosotros tiene que reinventarse. En esa ruta, don Rodrigo, Presidente, ya se tomó la decisión de que vamos por la apertura a la economía, pero tiene que ser bajo parámetros de compromiso. Por ejemplo, el tema de poder montar la estructura tanto en los centros de salud y hospitales del seguro como en la Secretaría de Salud, garantizar con la industria farmacéutica y con recursos del gobierno y del seguro que vamos a tener abastecidos de tratamiento esos centros, pero además que en cualquier farmacia privada o pública del país tiene que haber disponibilidad del tratamiento maíz por lo menos, y que eso no le cueste al bolsillo del ciudadano, sino que el Estado pueda reembolsarlo. Pero para eso, yo como representante del gobierno le pido al COEP y a la industria farmacéutica que nos sentemos, porque ellos son quienes pueden traer esa materia prima o esas medicinas que nos hacen falta de otro país a nuestro país. Los recursos tenemos que tenerlos a disposición. Cosas como esas, don Rodrigo. Entonces no podemos dar el salto a la apertura si no hay compromisos también, como una campaña entre todos los sectores que están representados en la mesa para que la gente llegue en momento temprano, que siente un síntoma, a que se le atienda, para que también usemos la mascarilla. En un estado de Estados Unidos se llegó a la conclusión que la mascarilla, usándola, puede marcar la diferencia del 5% de la economía de ese estado. Así es. Si usted va a Asia, de igual manera, usted sabe la diferencia que ha hecho la mascarilla. No digamos las otras medidas de bioseguridad. No, y la distancia física también. El distanciamiento físico es vital, presidente. No solo la mascarilla, sino que el distanciamiento físico. Presidente, quiero antes de la pregunta cumbre que le voy a hacer hoy, porque yo le pedí esta entrevista hoy por este tema. Pero no me quiero ir sin antes de hacerle una pregunta que solo amerita un sí o un no, mucho, poco o ninguno. Después de todo lo que se ha dicho de Marco Bográn al frente de Inves, ¿qué nivel de confianza le va a dispensar? ¿Mucho, poco o ninguno? Don Rodrigo, ante la figura del principio de inocencia y todo esto que hemos visto, que nos ha incomodado, indignado a muchos, lo que tiene que ocurrir es que termine el Tribunal de Cuentas su informe y que la Fiscalía de igual manera proceda. Yo no me voy a sentir satisfecho si no miro esos dos hospitales instalados integralmente y funcionando como deben funcionar y con equipo nuevo. Y los otros 5 también. Ese es el tema. Y usted me preguntaba si se va a abrir esta semana o no. Yo quiero informarle al pueblo hondureño, y no quiero dejar pasar su pregunta, que en este momento están deliberando SINAGER con la mesa multisectorial, porque habrán municipios donde sí está complicada la situación y merece seguir de alguna manera con las medidas más estrictas de cuarentena. Pero ya se han identificado por lo menos los grandes centros urbanos que perfectamente se puede proceder a la apertura, y entre mañana y pasado mañana se estará estableciendo esa decisión en el entendido que esos compromisos previos del tratamiento, del trabajo de la empresa privada a través de los bancos y el gobierno para afinar los fondos de garantía y que les sirvan a la gente. El tema también que tiene que ver con los centros de triaje y centros de aislamiento, que los municipios tienen que echar a andar porque ya está a la disposición el dinero. Son compromisos que tienen que tener fechas y respaldo entre hoy y mañana. Afortunadamente ayer hablamos con un buen grupo de alcaldes y ellos están a bordo, al igual que muchos empresarios y muchos sectores de la sociedad. Así es de que yo espero que si no es hoy en la noche, mañana temprano ya se esté dando la noticia de si es mañana, si es pasado mañana. Pero esto urge con las medidas que nos garanticen que vamos a tener éxito dentro de lo que cabe en esta situación difícil.
Le tengo la última pregunta, porque ya usé un poquito de usted de los 10 minutos que me concedió. Hoy salió la noticia internacional dentro del proyecto de América Crece que hay un memorándum, lo anunció el secretario de Estado Pompeo de Estados Unidos, que tiene un acuerdo con Honduras de cooperación de 1.000 millones de lempiras para la reactivación económica. ¿En qué términos vamos a recibir esos 1.000 millones? ¿En concepto de préstamo? ¿En concepto de ayuda o en concepto de préstamo? Y si es préstamo, ¿en qué condiciones lo vamos a recibir? Don Rodrigo, este billón de dólares, es decir, 1.000 millones de dólares, lo venimos trabajando desde hace casi un año ya. Y finalmente ya se firmó el memorándum de entendimiento y estos recursos son para ser prestados al sector privado nacional, sean grandes, medianas o pequeñas empresas, en materia de lo que es energía, lo que es micro y pequeñas microempresas, hasta llegar a las medianas, y de igual manera también para lo que es infraestructura y todo lo que es poder apalancar recursos a través de la banca privada y la banca del Estado para poder financiarle proyectos al sector privado. De eso se trata. Presidente, le agradezco infinitamente que rompió usted su esquema el día de hoy para atendernos unos minutitos. Le robamos un poquito más de lo concedido. Suerte en todas las gestiones. No es fácil lo que se está enfrentando en el país. No entender la delicadeza del momento es estar fuera del contexto y no ver en qué condiciones está asumiendo el país todo esto. No está trabajando solo el gobierno, debemos de trabajar todos los hondureños para poder salir adelante. Suerte y que siga mejorando en su convalecencia del coronavirus. Presidente, buenas noches.